Y atentos a lo que me he encontrado aquí. Esto es una maquinaria para hacer carreteras, ¿verdad? Aquí quedó un casco de obra, está lleno de agua. Como de ahí arriba bajaba todo y todo este sistema metía toda la mercancía en los depósitos. Aquí en su día pusieron un cartel de prohibido el paso. Ya ni la señalización existe de la lluvia, se ha borrado. También hacían adoquines, esto es para las aceras, aquí se ven perfectamente la parte superior. También hacían baldosas. Bastante dinero aquí abandonado, la verdad. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados, pero antes que nada, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por aquí, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y el día de hoy me adentraré en una cantera abandonada. En ella se obtenía todo tipo de piedras y estas eran comercializadas como tal o incluso se convertían en diferentes tipos de ladrillos y bloques. Y creo que el lugar quedó abandonado por la falta de clientes, por lo tanto la empresa tuvo que parar su actividad. Espero que disfruten mucho del vídeo y comenzamos la exploración del día de hoy. Allá vamos. Ya me estoy acercando a la fábrica, chicos. Quiero intentar hacer poco ruido porque alrededor hay muchas viviendas con gente ahora y no quiero que me vean aquí dentro. Este edificio de aquí, al igual que este de aquí detrás, parece que era la oficina principal del complejo, pero ya están viendo cómo las zarzas, toda la maleza, ha ido creciendo en la entrada y no deja acceder. Esto es la puerta de aquí. Ahí se aprecia. Bueno, incluso el camino también se ve que está lleno de maleza. Aquí han crecido incluso moras. Y aquí alguien en su día hizo como una escalera improvisada, ¿no? Para poder acceder ahí. No parece muy estable, la verdad. Que va, que va. Puedo intentar subir el muro y ver lo que hay dentro. Acabo antes, ¿no? Pero ya por aquí también vemos parte de la maquinaria abandonada. Esto valdrá una pasta, ¿no? Todo eso. Bastante dinero aquí abandonado, la verdad. Voy a dejar esta especie de oficina para luego. Parece como un container, ¿no? De transporte, realmente. Que convertirían en oficina, ¿no? Me da la sensación. Exacto. Esto es un container de transporte de mercancías. Y aquí lo pusieron. Le pusieron una puerta y es como una oficina. Después miramos qué hay dentro. Después aquí hay como un depósito de algún combustible, ¿puede ser? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. O de agua. Alguna de esas dos opciones seguro que es. Yo creo que más bien combustible. Y voy a ver desde arriba, por este camino de aquí, cómo se encuentra toda esta maquinaria. A simple vista se ve que lleva muchos años parada, porque se está oxidando entera del paso del tiempo y la lluvia. Esto es enorme, ¿eh? Todo esto de aquí es la cantera, de donde extraían la piedra. Incluso se ve ahí los montones de piedra, ¿no? Me voy a acercar porque estoy viendo incluso el tipo de ladrillo que aquí se fabricaba. Esto de aquí, a la derecha. Exacto. Son los ladrillos que aquí vendían. Tanto de este tipo como este de aquí. Esto es hormigón, ¿verdad? Yo es que de construcción no sé mucho, pero creo que es hormigón. Y todo esto es la piedra. Toda la piedra que iban picando de la montaña, de esta de aquí, y van acumulando aquí debajo. Y supongo que también esta piedra la venderían directamente, ¿no? Yo creo que realmente se dedicaban a esto, a vender la piedra para otras industrias, otras empresas. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Pero ves, también veo los bloques estos que parecen que son más elaborados, como ese de ahí y estos dos de aquí. Como que también creaban diferentes tipos de bloques. Puede ser. Y atentos cómo han crecido aquí verodes. Planta muy característica aquí en Canarias. Crece en todos lados. Una planta endémica. No me lo esperaba tan grande esto. Supongo que esto también era grande porque aquí entraban muchos camiones. Y claro, tenían que llevarse la mercancía. Y entraban toneladas y toneladas aquí de piedra en esos camiones y se llevan. También estoy viendo que hay un camino que sube por esta ladera. No sé si de arriba habrá alguna edificación también de la empresa. Después echo un ojo. Pero ahora quiero ver cómo se ve la fábrica en sí. También aquí dejaron un montón de palets de madera. Supongo que va el transporte de mercancía también. Al igual que ahí también se ve otro depósito
Yo creo que sí, que son depósitos de combustible o de agua. Estaré al tanto de vuestros comentarios. Igual que este de aquí. En efecto, este es otro, igual de color verde, lo que de la lluvia se ha quedado ya color óxido. Bueno, se ha oxidado directamente. Y me estaba fijando que aquí también hay otro tipo de materia prima. Hay madera. Está saliendo humo de aquí. Estoy viendo humo, ¿verdad? ¿Por qué hay humo? ¿Estáis viendo el humo? Creo que es de la humedad. Me voy a acercar para que se vea bien. ¿Se logra apreciar el humo? Yo creo que en vídeo no, pero en persona sí. A ver si de ahí se ve mejor. No, en el vídeo no se capta, pero creo que es humedad de la madera. Porque ha estado lloviendo, está húmeda así. Y se está evaporando el agua. Me acabo de quedar muy asustado, la verdad. Pensé que era fuego por un momento. Y lo que iba diciendo, aquí también tiene un montón de troncos de madera. Supongo que harían algo con ello, ¿no? Porque son montones. Y aquí también se ve otro tipo de elaboración. Estos son adoquines. Esto es para las aceras. Aquí se ven perfectamente la parte superior. Hacían adoquines, también hacían baldosas. Y también hacían como... Esto también son aceras, ¿verdad? Bordillos de acera, ¿no? Aquí están los adoquines. Aquí hay ladrillos. Después aquí, mira, otro tipo de acera. Con su reborde. Incluso esta mercancía quedó en su pale para ser transportada y aquí se quedó. Son bloques con unas anillas en la parte superior. Esta de aquí. Yo creo que esto es para tema de construcción, ¿verdad? Hoy estamos en una clase de bricomanía en mi canal. Yo creo que estos son relacionados con la construcción, ¿no? Como para hacer peso en alguna maquinaria para que no se mueva del suelo y demás. Es posible. Y todo esto de aquí es la cantera. Incluso aquí se ve mucha más cantidad de piedra. En cámara yo creo que se aprecia bien la cantidad de piedra que hay aquí. El problema es que tengo el sol de frente y hay mucha contraluz. Pero bueno, yo creo que se aprecia, ¿verdad? Es bastante alta, ¿eh? Parece que no, pero la montaña es alta. Igual que esa de ahí. Otro pale que quedó aquí. Y ahora sí, chicos, me voy a acercar a esto de aquí. Que yo creo que eso era la maquinaria que trituraba la piedra. Creo. Vamos a acercarnos y echamos un ojo. Lo que tengo que pisar con mucho cuidado porque el suelo está bastante en malas condiciones. Por lo que con mucho cuidado. Aquí se ve. Esto de aquí es una tolva. Es como un embudo. Yo creo que aquí metían el cambio en marcha atrás y tiraba las piedras por este embudo y caían ya abajo, ya trituradas. Porque veo que esto sigue por abajo, después desde abajo enseñaré un plano. Y esto caería después o en otro camión que estuviera abajo esperando, ya para coger la piedra. Pero sí, esto es como un embudo. O como un filtro, ¿no? Sí, una tolva. Es un filtro. Lo que claro, esto está todo oxidado, incluso aquí no se aprecia, pero no hay suelo. Esta pasarela aquí no tiene suelo. Aquí en su día pusieron un cartel de prohibido el paso. Ya ni la señalización existe de la lluvia, se ha borrado, pero el texto sigue ahí. Y lo que prohíbe era que la gente pasara por aquí, los empleados. Os voy a enseñar el agujero. Esto es lo que comentaba yo. Está en bastante mal estado. Y aquí está el filtro. Ahí se ve bien. Así solo pasaban rocas pequeñas y las grandes se quedaban aquí arriba. Y evitaban que entraran rocas muy grandes en los camiones. Es un embudo de toda la vida, ¿no? Una tolva. Incluso mira ahí debajo que es una roca todavía. Esto era como un tobogán. Y abajo, un poquito más abajo, estaba el otro camión esperando la mercancía. Y fijaros como aquí incluso ha crecido también más verodes. Por todos lados crecen. Voy a hacer una cosa, voy a retirar la especie de escalera, le voy a dar la vuelta. Y voy a subir por aquí. Lo logré. A ver qué me va a salir de aquí ahora. Un poquito de más rollo de este sitio, ¿no? Mira, ahí al fondo veo una goma. Después aquí veo un montón de
de cuerda, ¿no? Sí, esto es cuerda. También veo alcantarillas de repuesto. Una silla, de lo que era la oficina, creo yo. Y después aquí quedan andamios también. Eso de ahí son andamios y una cisterna de váter. No sé, muy extraño esto. Yo creo que esto era una oficina, pero se llevaron todo. Lo más seguro, ¿no? Incluso, mira, el candado lo tenía echado, pero alguien reventó la puerta y la sacó de su sitio para acceder aquí. Y supongo que robar material. Pero supongo que aquí había mucha maquinaria también. Lo más seguro, vaya. Y atentos a lo que me he encontrado aquí. Esto es una maquinaria para hacer carreteras, ¿verdad? Tanto eso de ahí adelante como esto de aquí es cuando echas el picón en el suelo o el asfalto, pues esto pasa por encima para aplanarlo, ¿no? Pues creo que es esta maquinaria, ¿verdad? Yo creo que sí, chicos. Comentar aquí debajo, pero me he quedado sorprendido de que esté esto aquí. Incluso, mira, esto es el puesto de mando. Aquí estaba el cuenta kilómetros, las revoluciones. Me voy a acercar más. Ahí se aprecia, sí. Aquí se sentaba el operario. Y estas son las ruedas. Esto de aquí. Y eso de adelante, esto, son las ruedas. Creo que es para eso, ¿verdad? Esta maquinaria. Comentar aquí debajo, pero eso es un rodillo enorme de lado a lado. Y es para eso, para aplanar un terreno, ¿no? Nunca había visto esto, la verdad. Es un abandono. Incluso, mira, estos son palancas. Estos de aquí son palancas. Ahí se ve bien. Comentar aquí debajo. Pero esto es duro, 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 ¿eh? Bastante duro. Qué cosa más extraña, ¿eh? En la vida. Y aquí detrás está el motor. Ahí está el motor. Qué pasada, ¿eh? Ahí se encuentra todo. Incluso se han llevado piezas, parece, sí. Aquí faltan piezas. Y está todo como muy lleno de aceite. Supongo que también de estar aquí en la intemperie tantos años. Aquí quedó un casco de obra. Está lleno de agua. Y ahora estaríamos por la parte inferior de todo el embudo que enseñé antes. Que yo le llamo embudo. Seguro que tiene otro nombre más técnico, pero para que se me entienda mejor. Y esto también era el tobogán, la rampa, por donde caían las piedras aquí debajo. Y aquí se metían los dos camiones para llevarse la mercancía. Tanto esto de aquí como esto de aquí era por donde bajaban las piedras ya al camión de transporte. Hay varios tipos de rampas, supongo que en función del tipo de piedra que se llevaba el camión. Piedra fina, piedra más gruesa. Desde aquí se aprecia mucho mejor cómo de ahí arriba bajaba todo y todo este sistema metía toda la mercancía en los depósitos. Qué pasada, ¿eh? Y pues por aquí había otro sistema también. Este es independiente, parece. Sí. Qué chulada, ¿eh? Me encanta. Ahora voy a ver si este camino da a algo de la fábrica, pero estoy viendo que hay mucha maleza. También por aquí quedan piedras. Es raro este camino aquí, la verdad. Porque el principal está por debajo, donde entraban los camiones. Ya que estamos aquí, obviamente, hay que mirar todo bien. No. Esto no da a ningún lado, a ningún lugar. No da a ninguna parte. Solo veo vegetación, vegetación. Supongo que era un camino secundario, puede ser. Para los vehículos, es posible. Y yo supongo que por aquí en su día había un camino que daba a las instalaciones estas de aquí. Pero es que no se puede pasar. Atentos cómo está esto. Es imposible. Toda la maleza como ha crecido. Incluso ahí se ve una puerta que daría a la parte baja de todo este sistema. Pero como pueden ver, no se puede entrar porque está toda la maleza en la puerta, literal. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo sitio abandonado por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Hoy no he traído una casa abandonada, pero sí una fábrica abandonada, algo diferente, que espero que haya gustado y lo apoyéis con muchos likes. Vamos a intentar entre todos superar esos 5000 likes. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a María Salazar, a Carmen Calderón, a Tami Vlogs, Angélica Espinosa, Justa Espinosa, Edin Moya y para Betania Peraza y para Andrew Neymar. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te puedes saludar al final de uno de mis vídeos. Y también agradecer como siempre a todos los miembros del canal.
Y si tú también quieres ser miembro y apoyar la causa, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Mil gracias a todos por el apoyo. Y recuerden que en la descripción de este vídeo tienen todas mis redes sociales. Síganme por ahí para seguir mi día a día. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!